Chicago es el nuevo escenario de la pugna entre la Casa Blanca y los gobiernos demócratas. De un lado, las redadas de los agentes migratorios que desembocaron en enfrentamientos con ciudadanos locales y por los que el presidente Donald Trump sugirió encarcelar al alcalde de la ciudad y al gobernador de Illinois, alegando incapacidad para proteger a los uniformados. Y por otro, el despliegue de la Guardia Nacional, tal como ha sucedido en ciudades como Los Ángeles. Para el análisis saludamos en Washington a Rodrigo Balbarena, él es politólogo, máster en Ciencia Política de American University y periodista. Rodrigo, bienvenido a France 24. Hola Andrés, buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. Rodrigo, ¿cómo se interpreta este nuevo enfrentamiento entre la Casa Blanca y las autoridades locales, esta vez de Illinois y Chicago, como lo hemos dicho? Creo que esta es otra rayita al tigre que le pone Donald Trump en torno a su persecución y la construcción de su narrativa contra sus rivales políticos. Estamos observando la instrumentalización del ataque antimigratorio como excusa para ir contra sus rivales políticos. Porque si se fija la audiencia, Andrés, la excusa de Donald Trump que está poniendo sobre la mesa para encarcelar al gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y al alcalde de Chicago, Brandon Johnson, es la poca protección que, entre comillas, se le está dando a los agentes de ICE en esa ciudad, en la ciudad de Chicago. Todo esto embona dentro de la narrativa, dentro de la construcción de la historia antiinmigrante que está impulsando el gobierno de Donald Trump. Pero lo interesante es esto. Además de eso, esta es la fachada, el maquillaje que este gobierno está usando para impulsar o empujar sus objetivos finales, que es ir contra sus rivales políticos, desdeñar las órdenes de los jueces y centralizar el poder en el poder ejecutivo. Creo que estamos viendo eso en display, jugando en la ciudad de Chicago, y a Donald Trump instrumentalizando de nuevo su retórica antiinmigrante para combatir, para atentar, para desdeñar a sus rivales políticos. Aquí estamos viendo entonces, Rodrigo, una crisis constitucional o más bien una pugna política por el discurso sobre el control o el discurso sobre la seguridad. Totalmente. Creo que aparte no podemos ver u observar esta amenaza como algo aislado. El mismo domingo, Donald Trump, en un discurso que dio en la ciudad de Norfolk, Virginia, por el aniversario número 250 de la Marina de Estados Unidos, enfrente de puros marinos armados, o sea, de personas que son parte del ejército de Estados Unidos, les dijo textualmente, y voy a citar al presidente de Estados Unidos, que se tenían que deshacer de ese mosquito que les está estorbando en el hombro, llamado los demócratas. Estoy citando al presidente de Estados Unidos. Ahora, esa declaración no se da en sus redes sociales, no se da en la Casa Blanca, no se da en una conferencia de prensa que se le ocurrió eso, se da en un discurso escrito, pensado, sopesado y aparte, y esto es lo más grave, enfrente de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Que, ojo, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, antes de rendirle pleitesía al presidente, al Poder Ejecutivo, a la Casa Blanca, rinden y juramentan defender la Constitución de Estados Unidos. Está por encima la Constitución del presidente, pero el hecho de que un ejecutivo, un presidente, aparte del comandante del ejército más poderoso que esta humanidad haya visto, diga que nos tenemos que deshacer de ese mosquito que nos está molestando en el hombro, que son los demócratas, es sumamente grave por el contexto en el que se da y va ligado a la amenaza que hace hoy en su red social Donald Trump de amenazar, de mandar a la cárcel al gobernador de Illinois y al alcalde de Chicago. De nuevo, es la instrumentalización de la narrativa antiinmigrante para ir contra sus rivales políticos. Ahora, ¿qué cree? ¿Qué consecuencias podrían tener estas afirmaciones, como usted lo ha dicho, teniendo en cuenta la figura que representa Donald Trump y que se marca también en medio de esta retórica en contra de los demócratas? ¿Qué consecuencias legales podrían tener estas afirmaciones sugiriendo que sean encarcelados estos dos funcionarios? Creo que está por verse. El multipremiado por el Pulitzer Thomas Friedman, periodista del New York Times, decía este fin de semana
que Estados Unidos, todos pensaban que era un país de leyes, cuando en realidad era mucho más un país de normas, normas que de facto se cumplían, se acataban por las personas que estaban en el gobierno, pero que no estaban escritas en papel, que tenía muchas ambigüedades en ese papel. Y por 249 años eso había funcionado relativamente bien. No por nada Estados Unidos pues es una de las democracias más consolidadas del planeta Tierra y ha durado tantos años así. El problema es que Donald Trump está estirando la liga y poniendo a prueba esas normas, que de nuevo, una norma no es lo mismo que una ley. Está poniendo a prueba esas normas, estirando la liga, subiéndole la temperatura al termómetro para ver como dicen los americanos, what flies and what not. O sea, qué se aprueba y qué no. ¿Qué pasa más allá de la línea? ¿Qué puede cruzar la línea roja sin consecuencias legales y qué no? Y creo que Donald Trump está haciendo esto aquí. A ver, no es que haya mandado ya al servicio secreto a detener al gobernador de Illinois, pero la amenaza en sí es como un misil de prueba para sondear cómo está la temperatura y ver qué tanto puede cruzar esa línea. Entonces creo que las consecuencias legales están por verse. Con una Suprema Corte de Justicia estadounidense cada vez más benevolente a Donald Trump, se ve difícil que le pongan un alto en este tema. Hablemos concretamente, Rodrigo, del despliegue de las tropas en Chicago, como ya ocurrió en otras ciudades como Los Ángeles o en la capital, en Washington. ¿Genera esto una sensación de seguridad o es más bien un control político que se siente por parte de los ciudadanos? A ver, creo que sin duda, si a ciertas personas en la calle, en Washington, D.C., en Los Ángeles, en Portland, en Memphis, en Chicago, las entrevistas, les dices, ¿qué sientes de que pues soldados estén patrullando las calles? Muchos dirán que se sienten más seguros. Mucha gente le gusta la mano dura. El problema y lo que hay que explicarle a la audiencia es que la militarización tiene consecuencias no solo inmediatas, sino de largo plazo. Los militares están entrenados no para patrullar las calles, no para prevenir el delito, no para asegurarse de que una comunidad funcione de manera correcta. Están entrenados para eliminar objetivos. Y entonces no pueden patrullar una calle, porque no es lo mismo que un policía apunte con una pistola a que un soldado apunte con una pistola. Están entrenados de manera diferente. El problema de normalizar la militarización en las calles de Estados Unidos, y esto lo sabemos muy bien en otros países latinoamericanos, es que a largo plazo es muy difícil sacarlos de las calles. Una vez que les das poder al ejército, a tu facción gubernamental armada, es muy difícil quitarles ese poder. Y por lo tanto, yo no estoy preocupado por lo que pueda pasar en los próximos días en Chicago. Sí estoy preocupado, pero no tan preocupado como lo que pueda pasar a largo plazo. Porque sí puede regresar a un presidente demócrata o un presidente republicano muchísimo más moderado en algunos años. Pero ¿cómo le quitas el poder a personas con armas que patrullan, entre comillas, las calles? Es muy difícil. Ahora, eventualmente, cuando lleguen a retirarse estos militares, ¿quién podría ganar y quién pierde a nivel político cuando se retiren y demuestren, por ejemplo, que no hay resultados tangibles? A ver, creo que puede ser variopinto esas reacciones, porque hemos visto que, de nuevo, ciertos ejercicios de militarización en Latinoamérica han funcionado en un objetivo muy preciso, que es bajar la violencia, pero que no podemos dejar que ese dato maquille todo lo demás, porque esa baja de violencia puede venir acompañada de violación de los derechos humanos, puede venir acompañada de masacres o de uso de la fuerza por parte del gobierno indiscriminado. Entonces, creo que tenemos que ser muy cuidadosos, incluso si resulta en pues baja de la violencia en algunas de estas ciudades, tenemos que ser muy cuidadosos con esos resultados y tenemos que pensar en el largo plazo. Me parece que, hoy lo veía en una encuesta de Gallup, la mayoría de los estadounidenses están a favor de que se deporte a criminales sin papeles.
Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses también está de acuerdo en que se le ha pasado de la mano al gobierno de Donald Trump en sus métodos para lograr ese objetivo. Con todos los videos de ICE usando en su propaganda en las redes sociales, deportando a niños y a mujeres migrantes como si fuera un chiste. Entonces creo que políticamente puede ser redituable a corto plazo, pero a largo plazo puede ser un tiro que le salga por la culata a Sí. los republicanos.